demasiado duras, hermano. Esto es un ejemplo que si ahora en la actualidad alguien infringiera la ley, alguien hiciera una violación de tráfico, por ejemplo, sabe que usted iba directamente a la cruz y lo colgaban. Pero gracias a Dios, hermanos, que al venir Jesús y morir en la cruz, esto terminó. Vamos a Gálatas 3:13, en donde nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Como vemos, hermanos, aquí estamos, los Gálatas Pablo estaba escribiendo a los Gálatas y les estaba diciendo que Jesús nos vino a redimir de la ley. De esa ley, hermano, que era muy dura. Que esa ley estaba hecha para maldición de la gente. Porque decían que morir en una cruz colgado era un maldito. La ley judía decía que morir en un madero colgado era una maldición para toda la tierra y era un motivo de vergüenza. Por ese motivo, hermanos, los judíos se avergonzaban de Jesús por haber muerto en la cruz. La ley judía dice no más de 40 latigazos. Y en 2 de Corintios 11:24, Pablo nos dice que de los judíos 5 veces había recibido azotes. 40 menos 1. ¿Qué quiero decirte, hermanos? Que en el tiempo del profeta, de Pablo, del apóstol Pablo, había mucha persecución. Simplemente, hermanos, por predicar el evangelio. Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy tenemos la libertad de reunirnos, de alabar y glorificar el nombre de Dios. Y toda esa libertad, hermanos, se debe a que alguien fue y murió en la cruz del Calvario. Hemos estado en una semana, como decimos, Semana Santa, semana de recordación de la muerte de Jesús. Pero esto, hermanos, viene al caso o viene al momento para que tú y yo podamos valorar y saber qué es la cruz. Si morir ya es un sufrimiento, ya es una locura, imagínate estar colgado públicamente, que todo el mundo te vea. Y finalmente, como decían los ladrones, ellos reconocían que lo merecían, pero Jesús no lo merecía. ¿Cuántos latigazos hemos recibido por predicar el evangelio? Digamos, para simbólicamente latigazos. Porque en este tiempo pues ya no se usan esos métodos. Pero sí, hermanos, recibimos latigazos de ofensas, de humillaciones, de persecución, de menosprecio, de humillación. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuando llegamos al conocimiento de la palabra y la familia aún no conoce de Jesús, aún no acepta a Jesús como su Salvador, entonces ahí vienen los latigazos, los desprecios, las humillaciones. Si usted estaba acostumbrado a convivir con sus amigos, compadres, vecinos y cuanto persona llegaba a su vida y convivían y bebían y todo, hacían fiestas, cuando viene usted al conocimiento de la palabra, ahí viene completamente una diferencia. Entonces lo que hace usted, hermanos, que usted entiende que eso ya no es para usted y entonces se va retirando y entonces ahí vienen las humillaciones, las indirectas y las ofensas por parte de sus amistades, por parte de su familia. ¿Sabe que la humillación que sufrían los condenados era que se les colgaba un letrero en el cuello y decía el letrero de lo que se estaba acusando o lo que el hombre había cometido? En este caso, Jesús ningún daño, ninguna falta había tenido, pero más sin embargo fue colgado en la cruz. Por eso los judíos se avergonzaban de Jesús, porque era una vergüenza estar
colgado en una cruz. Era una vergüenza ser condenado. El tamaño de la cruz era mediana para que los soldados romanos pudieran tener contacto con el crucificado y para que los animales salvajes se los pudieran comer. ¿Tiene una idea, hermanos, de ese castigo? Por eso la cruz dice que era una locura, era una vergüenza. Todo aquel que era colgado en una cruz, nadie lo podía bajar, ahí se quedaba hasta que se moría y hasta que los huesos se caían a pedazos. ¿Por qué vengo al caso de explicarte acerca de la cruz? Porque Jesús vino a hacer la diferencia de lo que significa la cruz. Porque si estuviéramos en el tiempo de los romanos, nadie quisiera traer en el pecho colgada una cruz, menos tatuarse una cruz. Porque la cruz es un acto de vergüenza y es un acto de humillación. Pero sabes ahora, hermanos, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Todo mundo trae una cruz. Pero el poder no está en la cruz que tú traes en el pecho o que tú traes tatuado. El poder está en el que fue llevado a la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz más alta era para que todos lo vieran y fuera más avergonzado. Y esa cruz más alta le pusieron a Jesús. Si usted se recuerda, hay unos dibujos, hay unos esquemas de las tres cruces, dos cruces medianas y una cruz más grande. En las cruces medianas de al lado estaban colgados los malhechores y en la cruz más grande estaba Jesús. Y esto la hicieron con el propósito de que todo mundo lo viera y todo mundo se avergonzara y todo mundo evitara protestar contra las leyes duras que tenía el Imperio Romano. Cuando tú conoces esta historia de la cruz, entonces tú tendrás otra idea de lo que es. Ahora todo el mundo trae una cruz, pero antes era una vergüenza y era una locura y era un terror para la gente, hermanos. Vamos a Juan 12, del 31 al 33. ¿Qué nos dice el apóstol? Juan 12, 31 al 33 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Sabe, hermanos, que muchas cosas de las que sucedieron ya estaban escritas y no pasaron por casualidad y no pasaron solamente por no, pasaron porque ya traía un propósito y era una palabra y era una profecía dicha antes. En Isaías 53 del 2 al 7 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado. Aquí Isaías se refiere, hermanos, a Jesús. Isaías estuvo muchos años de profeta antes de que viniera Jesús, pero más sin embargo, él ya estaba anunciando, él ya estaba diciendo todo lo que iba a acontecer. Los rabinos se saltaban esta parte de la palabra y nunca la enseñaron. Nunca dijeron lo que Cristo iba a padecer, mas sin embargo ellos ya lo sabían. Así pasa ahora. Hay grupos religiosos que ocultan la verdad acerca de la venida de Cristo. Es más, no hablan de la venida de Cristo ya, porque están tan ocupados en hablar de prosperidad, de bendición y de cuánta cosa traen en sus mensajes, que no quieren decir que Cristo va a venir por segunda vez por un pueblo y que el pueblo tiene que prepararse y que el pueblo tiene que estar listo. Así como los rabinos en aquel tiempo escondían la palabra y no daban a conocer al pueblo de que Cristo iba a morir, iba a padecer estos dolores y estos acontecimientos. Asimismo, hoy hay grupos o doctrinas que niegan la venida de Cristo.
Pero yo te digo, hermano, que la venida de Cristo está cerca, que no fue en vano, hermano, su muerte en la cruz del Calvario. Ahora la gente no quiere oír de la venida de Cristo porque no quieren responsabilidad, no quieren prepararse, no quieren dejar la vida que están llevando. Quieren vivir un evangelio diluido o un evangelio del 50% en el mundo y un 50% en la iglesia o en el evangelio. La gente quiere saber que todo va a ir bien, la gente quiere saber que va a ser bendecido, la gente quiere saber que va a ser prosperado, la gente no quiere saber del sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz por nuestros pecados. La gente no quiere saber más, lo ven como algo que ya pasó, pero no lo traen a su vida y lo ponen en práctica. ¿Sabe, hermanos, que en México, en un pueblo muy apartado de la sierra en Guerrero, llamado Tepozonalco, hubo una persecución? Entraron los sicarios, mataron a los 2 hijos del pastor, quemaron su casa, su carro, y quedó completamente desamparado. ¿Y todo por qué, hermano? Por el evangelio, por predicar el evangelio. Sabes que tú y yo no hemos llegado a esas circunstancias, mucho menos hemos llegado como Esteban, que fue apedreado por predicar el evangelio. Tú y yo estamos viviendo en una libertad que Dios ha conquistado en la cruz del Calvario. Esa libertad que Dios nos da para que tú y yo, hermano, la disfrutemos y valoremos la muerte en la cruz por nuestros pecados. Tenemos una libertad, hermano, para predicar el evangelio, para congregarnos, para salir a evangelizar. Tú todavía puedes andar en la calle con tu Biblia bajo el brazo predicando el evangelio. Pero hubo tiempos difíciles en que fueron perseguidos y fueron azotados. Decir la verdad, hermanos, trae problemas. Y a veces tratamos de darle por su lado a la gente para no meternos en problemas. Estamos haciendo lo mismo que hacían los rabinos y los escribas, que no daban a conocer la manera en que Jesús iba a morir en la cruz, avergonzado, porque les avergonzaba. Y sabes que algunos se compran unas Biblias de las más chiquitas y se la ponen en el bolsillo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que nosotros ocultar la verdad? Hay que decirle a la gente que Cristo viene y que debemos de estar preparados. Hay que decirle que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores a la gente, y que Él nos ama y que nos perdona con ese amor eterno que Él mostró en la cruz por nosotros. Entonces la cruz, hermanos, no significaba solamente en aquel tiempo del Imperio Romano, sí significaba tragedia, muerte, confusión, locura, estrés. Pero ahora, hermanos, la cruz significa la victoria del pecado, la victoria de Jesús ante el pecado. El pecado murió al momento de que Jesús, llegó a la cruz. Hermano, reflexiona esta enseñanza de la cruz. Vamos a una pausa, hermano. Regresamos. Oh, sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Hola, soy la pastora Josefina Torres de la Iglesia Evangélica Alfa y Omega, 3611 West Diversey, Chicago, Illinois. Te invito a que nos escuches lunes y miércoles a las 8 de la mañana por radiovisionchicago.com, la frecuencia que te bendice. Y los lunes 12:30 p.m. en la 1470 AM, aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Oh, sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, antes de continuar, te recuerdo que vamos a tener el Día Nacional de Oración en la Iglesia Libertad, en el 5447 West de la Addison, aquí en Chicago, Illinois. Aquí en la Addison, casi cerca de la Central. A las 7 de la noche nos vamos a reunir
para orar. Orar por nuestro país, orar por muchas necesidades que tenemos de una reforma migratoria. ¿Estás invitado? Si tienes reunión en tu iglesia, pues te invito a que comuniques a tu pastor y si es posible, vénganse pastores con su congregación aquí a la Iglesia Libertad del 5447 West Addison, aquí en Chicago, Illinois. Estás invitado, ven y participa y hagamos un clamor juntos para lograr las metas y lograr que Dios y el Espíritu Santo remueva todas las barreras que hay en contra de una reforma migratoria. Dios te bendiga. Continuamos, hermanos, con este mensaje. Quiero decirte, hermanos, que los crucificados no tenían derecho a una sepultura, porque eso era humillante y era vergonzoso. Pero hubo un hombre, un apóstol de Jesús, José de Arimatea, uno de sus discípulos, que fue ante Herodes y pidió el cuerpo de su Señor, de su Maestro, para darle una sepultura. ¿Sabes? Jesús todo lo padeció por amor por ti y por mí. Hay dos tipos de personas, hermanos, que piensan que la cruz es una locura. Los que predican que es una locura, predican que el evangelio es locura, piensan, los que predican que es locura predicar el evangelio para poder de salvación. Por eso mucha gente cuando sale a evangelizar, a repartir tratados, la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios, la gente que no quiere nada con Cristo, nos dice que estamos locos. Y el apóstol Pablo decía así, dicen que estamos locos. ¿Qué son los locos los que predican ¿Son locos los que predican la muerte en la cruz? No, hermanos, es el poder de salvación para todo aquel que escucha la palabra de Dios. Es potencia de Dios para salvación, decía el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, decía Jesús, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque a la gente a veces le parece eso locura, pero Jesús quiere que le sirvamos, que dejemos todo, así como llamó a Pedro, a Marcos, cuando estaban pescando y le dijeron vengan, y ellos dejaron todo y siguieron a Jesús y le sirvieron. De esa manera tú y yo debemos de dejar todo, hermano, lo que estorbe para poder servir a Jesús y predicar a Jesús. Buscar tu propio beneficio es negar a Jesús, hermanos. Hoy solamente se predica de prosperidad, de pactos, de bendición y que debemos de vivir como hijos del Rey, porque ya, hermanos, ciertamente somos hijos del Rey, pero esto no te excluye a que tengamos que predicar el Evangelio y además de que tengamos que padecer no solo persecución, sino de muchas cosas contrarias al Evangelio. Por eso para alguna gente pensará que estamos locos. Pero también, hermanos, tenemos que tomar en cuenta de que no debemos de dar a conocer el evangelio solamente en las bendiciones, sino tenemos que dar a conocer un evangelio completo en donde hablemos de los compromisos, de las responsabilidades que hay para recibir una bendición. Así como usted disciplina a su niño y si le saca buenas notas, le va a comprar los patines, la bicicleta o lo que sea. Asimismo el Señor con nosotros. El Señor es nuestro Padre. Y Él sabe, hermanos, que no solamente nos va a estar dando y dando cuando tú pides y pides y pides y no estamos haciendo nada por buscar la presencia de Dios. La cruz, hermanos, significa negarse a sí mismo como Jesús lo hizo. Jesús dejó su trono, dejó todo su poderío y se fue a la cruz. En Marcos 10, 21 y 22 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sigue, toma tu cruz y sígueme. Este mensaje se lo dio al joven rico, porque el joven rico dijo, oh, he hecho todo, ¿qué más tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que quieres, pero toma tu cruz y sígueme. ¿Qué fue lo que más le desanimó al joven rico? ¿Dejar todas sus riquezas, venderlo todo y dárselo a los pobres? ¿O tomar la cruz y seguirlo? No sé, esto le hago una pregunta porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar así, en esa encrucijada, en tomar una decisión. Seguir a Cristo, hermanos, o seguir en la forma de vida que tú y yo llevábamos antes.
Seguir a Cristo, hermanos, es tomar nuestra cruz, tomar nuestras responsabilidades y hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Tenemos que pagar el precio. Cristo murió por nosotros y pagó el precio por ti y por mí. En Filipenses 3:18, Pablo decía, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, hermanos, no quieren dar a conocer el verdadero evangelio. Pero tú y yo, hermanos, que hemos conocido a Cristo y estamos seguros de lo que Dios tiene para nosotros, vamos a seguir predicando. Que la crucifixión nos ayude a entender todas las dificultades que tuvieron los primeros cristianos y los apóstoles en la iglesia primitiva. Que en la antigüedad ser cristiano era olor a muerte porque todo mundo podría ir a la cruz. Hay muchos que ahora, hermanos, se dicen ser cristianos, pero su vida la siguen viviendo igual de la misma manera. No hay ninguna diferencia. Y Cristo quiere que tú y yo tomemos nuestra cruz y que le sigamos y que le sirvamos. La muerte de Jesús ahí estaba escondido el poder para salvar el mundo. Pero Él no se avergonzó. Él no se negó. Él fue voluntario a la cruz por ti y por mí. Dios te bendiga. Mi teléfono 773-656-7747. Dios les bendiga. Oh, sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Hola, soy la pastora Josefina Torres de la Iglesia Evangélica Alfa y Omega, 3611 West Diversey, Chicago, Illinois. Te invito a que nos escuches lunes y miércoles a las 8 de la mañana por radiovisionchicago.com, la frecuencia que te bendice. Y los lunes 12:30 p.m. en la 1470 AM, aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice.